cuando ocurre un accidente. En esta charla no vamos a referirnos a lesiones leves. Ustedes saben que todos los casos de lesiones leves deben reportarse. La persona lesionada debe ir a la enfermería para que le administren primeros auxilios inmediatamente, no importa lo grave o insignificante que parezca la lesión. Debe advertirse que en tales casos nadie debe asumir el papel de médico, ya que la lesión pudiera agravarse a causa de una infección o tratamiento equivocado. En la mayoría de los casos se aplica la misma regla: abstenerse de tratar a la víctima y dar parte a las personas responsables para que una persona con experiencia en primeros auxilios se haga cargo de la situación. Hay que contenerse y evitar mover a la víctima sin tratar de auxiliarla, ya que cualquier movimiento probablemente agravaría su condición. Por supuesto, se presentan casos en que lo importante es actuar rápidamente. Si el trabajador resultó atrapado por una máquina, inmediatamente. Si usted no puede hacerlo y la persona corre un gran riesgo, trate de sacarlo de la trampa, pero con mucho cuidado para que la máquina no vaya a atraparlo también. Si la víctima está en contacto con un alambre eléctrico cargado y no puede despegarse, quítele la corriente al circuito, si puede. Si no es posible, no trate de convertirse en héroe, tirando de la víctima, pues lo más probable es que usted resulte electrocutado también. Si tiene a mano una vara de madera, quizás pueda despegarlo teniendo cuidado de no tocar nada con sus manos o el cuerpo. O, si usted sabe cómo hacerlo, podría extender por el piso algo seco como periódicos y envolver sus manos con papel para despegarlo. Lo importante es recordar que no se debe tocar a la persona que esté en contacto con electricidad, a menos que quien trate de auxiliar esté seguro de que no correrá un riesgo. Una electrocución es lamentable, pero mucho peor. Hay dos clases de lesiones que requieren un tratamiento inmediato aún antes de pedir ayuda. Si ustedes saben cómo tratarlas, empiecen a hacerlo enseguida, enviando a alguien a que traiga ayuda. En el primer caso, la víctima ha dejado de respirar. Su vida dependerá de que alguien le administre inmediatamente la respiración artificial. Si usted sabe cómo hacerlo, empiece a administrarse inmediatamente y siga haciéndolo hasta que el médico le diga que la persona ha muerto o usted note que empieza a ponerse rígida. El otro caso es una hemorragia. En este caso también, si usted sabe cómo contener la hemorragia, proceda a hacerlo enseguida. Si se incendia la ropa de un trabajador, haga que se eche al suelo, empújalo o dele un traspié, si es necesario, y hágalo rodar. Si tiene a mano una manta o lona pesada, trate de envolverlo con la misma para sofocar las llamas. Pero si no tiene nada a mano, hágalo rodar por el piso y así logrará sofocar las llamas. Si un trabajador sufre salpicaduras de un ácido o sustancia cáustica, debe enjuagarse la parte afectada con agua abundante, con una manguera o en una ducha, si no está lejos. Si se demora en llegar el personal facultativo, trate de calmar a la persona manteniéndola abrigada y poniéndole la cabeza más baja que el resto del cuerpo. Pero, recuerde que si hay que escoger entre mover al paciente y arriesgarse a que se agraven sus lesiones, es mejor dejarlo sin hacer nada hasta que llegue el médico o enfermero. Por último, conviene saber qué es lo que debe hacerse en otra clase de accidente. Me refiero a los fuegos en la planta. Muchos fuegos incipientes se han convertido en una conflagración porque los presentes no supieron cómo atajarlos a tiempo. Por eso, si usted descubre un fuego, en la planta o en la casa, recuerde lo siguiente. Primero, avise a las personas que estuvieran en peligro a cerciorarse de que están a salvo. Segundo, de la señal de alarma de fuego, supervisor, indique el procedimiento a seguir en su planta. Tercero, y, después de haber cumplido los otros dos, trate de extinguir el fuego con los extintores u otros equipos si puede hacerlo con seguridad y sabe cómo usar tales equipos. Huascarán Asesores y Consultores Empresariales SAC. Contamos con auditores Mintra, debidamente registrados en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Asesoría y consultoría en homologación de proveedores e implementación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Contáctenos. Y recuerde, el secreto del éxito es la toma de una buena decisión. Los accidentes pueden ser de muchas clases y sus consecuencias muy variables, pero todos tienen algo en común: duelen. El dolor es la forma de que se vale la naturaleza para decirnos que necesitamos cuidarnos más. Es una señal de parada que nos indica que hemos tocado algo caliente o afilado y así instintivamente retraernos. Es un manómetro de presión que nos dice que un objeto nos está machacando el pie. Si no sintiéramos dolor, lo más probable es que hubiéramos crecido con algunos dedos de menos u otros impedimentos. Pero,
Saber que el dolor tiene razón de ser por el servicio que nos presta no implica que nos guste. Hasta un dolorcito cualquiera, un pinchazo, por ejemplo, nos hace saltar y sentirnos miserables aunque sea por unos momentos solamente. Los médicos han aprendido muchos medios para combatir el dolor. Recomiendan una aspirina contra un dolor de cabeza, drogas tales como la morfina para aliviar los dolores intensos, una inyección de xilocaína permite la extracción de dientes sin dolor para la persona. Pero estas drogas de nada sirven para eliminar las lesiones que son la causa de los dolores. Cuando el trabajador se pone zapatos apropiados para el trabajo, sabe que sus pies estarán protegidos y que no tendrá que sufrir dolores si les cae algún objeto pesado en el curso del trabajo. Cuando las mujeres u hombres jóvenes que llevan el cabello largo se ponen la gorra apropiada, saben que evitan los dolores que sufrirían si la máquina llegara a atraparles los cabellos. Cuando usted usa gafas, se protege contra los dolores intensos que sufriría si llegara a caerle en los ojos un cuerpo extraño, por diminuto que fuera. Pero la protección contra el dolor no es solamente una cuestión de usar ciertos equipos de protección. Cada vez que usted sube o baja escaleras en su casa o en el trabajo, corre el riesgo de sufrir dolores terribles a causa de una fractura de los huesos del cuerpo o extremidades. Usted puede evitar estos dolores, andando despacio, mirando donde pone el pie y sujetándose al pasamanos o baranda. Algunas causas de dolores pueden evitarse no usando en el trabajo relojes de pulsera, anillos, cadenas, corbatas, mangas largas, bufandas, etc., ya que pueden ser atrapados en la maquinaria produciendo lesiones. Hay muy pocas cosas en la vida peores que el dolor y muy pocas mejores que sentirse bien. La seguridad en el trabajo y en el hogar puede proteger contra el dolor y lograr que se sienta bien sin dolores. Esto de por sí sería suficiente para que todos deseáramos poner de nuestra parte evitando los accidentes que crearían obstáculos a nuestro bienestar. Todo lo que necesitamos es tomar las precauciones debidas y seguir las instrucciones estipuladas para cada tarea. Sería conveniente que cada trabajador se pasara unas horas en la sala de emergencias de un hospital. Es seguro que si viéramos palpablemente cuál es el precio de los accidentes en sufrimientos y dolores innecesarios, estaríamos mucho más dispuestos a cooperar y a protegernos contra todas esas vicisitudes. Manos a la obra y a acabar con las causas de los dolores en su departamento. Huascarán Asesores y Consultores Empresariales SAC. Empresa especializada en certificación internacional ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, homologación de proveedores e implementación de la Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo. Hay que dominar las preocupaciones. Los médicos dicen que las úlceras del estómago resultan de preocuparse demasiado. También nos dicen que dejamos de preocuparnos cuando sabemos que las cosas no tienen remedio. La duda sobre si algo está bien o mal es lo que nos crea la preocupación. Quizás, esa sea la razón por la cual no nos preocupamos mucho por la muerte. Todos sabemos que más tarde o más temprano tendremos que morirnos. Siendo un hecho cierto que tendremos que morir, no le prestamos mucha atención y hasta nos olvidamos de ello. Pero nosotros no sabemos si vamos a tener un accidente, y por eso, nos preocupa el que pueda suceder. A pesar de lo mucho que hablemos aquí acerca de la seguridad y prevención de accidentes, nuestra intención no es que ustedes se preocupen del peligro de sufrir un accidente. Las preocupaciones no ayudan a nadie. Es más, pueden contribuir a crear las dificultades que tratamos de evitar, un accidente, quedarnos sin dinero o tener un malentendido con la mujer. Lo que necesitamos es pensar con claridad, sin temores ni preocupaciones. Yo sé cuál es la cura contra las preocupaciones: aprender el trabajo bien, acostumbrarse a seguir siempre las reglas de seguridad, usar la ropa y equipos de protección apropiados para la labor que se hace, y estar siempre alerta en el trabajo. Por el contrario, si constantemente estamos pensando en la desgracia que nos puede acontecer, y si el otro día Juan fue la víctima, la próxima vez me tocará a mí, lo más probable es que creemos el ambiente propicio que resulte en un accidente. El remedio está en mirar a nuestro alrededor. Observar las cosas que hacemos para cerciorarnos de que nadie resultará muerto o lisiado para el resto de su vida. La maquinaria ha sido diseñada para trabajar eficientemente. En todos los puntos de peligro se han colocado resguardos para evitar que alguien se lesione. Por donde quiera hemos colocado carteles y señales de aviso para prevenir un acto inseguro. Y hay personas como yo siempre dispuestas a mostrarles la forma correcta de hacer el trabajo y evitarles equivocaciones que cuestan caro en sufrimientos y dinero. Esto no quiere decir que a pesar de todas esas precauciones no ocurran accidentes.
Un descuido en el manejo de materiales, en la forma de manipular una máquina, o hasta al caminar, puede llevarnos al hospital e impedirnos trabajar por muchos días. También puede ser un aviso para estar más alerta. Pero si ustedes ponen de su parte y usan los equipos de seguridad, siguen las instrucciones que les han dado, y se concentran en lo que hacen, no ocurrirán accidentes. Por supuesto que no puedo esperar que ustedes se mantengan constantemente alertas y concentrados en su trabajo. Por mucho que lo queramos, a veces nos ponemos a pensar en otras cosas, nos distraemos, y hasta hacemos algo que nosotros seríamos los primeros en considerar impropio o incorrecto. Pero aún así, muchos de nosotros logramos hacer un buen trabajo sin sufrir accidentes lamentables. Una prueba evidente de lo que decimos son los récords de seguridad de muchas empresas. Una vez que los trabajadores se acostumbran a seguir ciertas normas, muy raras veces las quebrantan por un descuido, falta de atención o negligencia. La verdad es que no tenemos por qué preocuparnos acerca de los accidentes. Para evitarlos, analicémoslos objetivamente, buscando las causas que los producen, haciendo nuestro trabajo en la forma correcta, y entonces veremos que desaparecen como por encanto. Huascarán Asesores y Consultores Empresariales, brindamos servicios de auditoría Mintra, nuestros auditores están debidamente registrados. Auditorías de seguridad y salud en el trabajo, asesoría y consultoría en homologación de proveedores, cursos de seguridad y salud en el trabajo, Ley 29783, alto riesgo, trabajos en altura, trabajos en caliente, trabajos en espacios confinados, cursos de seguridad en minería, anexo 6, cursos de gestión ambiental, cursos de gestión de calidad, entre otros. Contáctanos. Las bromas pesadas son peligrosas. Muchos de ustedes habrán oído hablar o visto en las películas los bravos caballeros antiguos que se lanzaban solos por los caminos a demostrar su valor y la fuerza de su brazo. Salían a buscar el peligro, a crear disturbios. Desgraciadamente, dentro de nuestra organización tenemos también unos pocos caballeros andantes que bravamente arriesgan sus cuellos y los de sus vecinos todos los días. Pero aquellos que tenemos aquí solo lo hacen para lograr unas cuantas carcajadas. Ya ustedes saben a qué clase de tipos me estoy refiriendo. Para lograr una carcajada de los compañeros o ganarse una sonrisa de una chica se harán los tontos o tratarán de poner a otro en ridículo. Se usa mucho molestar a los recién entrados. Se les hacen toda clase de trampas para hacerles pagar la novatada. Eso es, en realidad, una cosa cruel. Casi todo hombre recién instalado en su trabajo está un poco confuso, todo es nuevo y raro para él, es fácil ridiculizarlo. Es el momento en que necesita una mano que lo guíe, alguien que lo ayude. No sé de dónde sacan algunos cierto placer en bromear con la gente nueva. No lo entiendo. Deben tener una mente cruel y hay una palabra para esta clase de mentes, sadismo. Sádico es un hombre que goza con el sufrimiento de los demás. No es bonito, pero así es. Hay otros que gozan quitándole el asiento al compañero. Esto es muy peligroso, no solamente porque el perjudicado puede sufrir un golpe en el extremo inferior de la espalda que es muy sensitivo, sino porque puede causar una reacción de parte del afectado que termine en tragedia para el malaventurado bromista. Otros tienen el buen sentido de dejar sus bromas para las horas fuera de trabajo, pero las hacen en los vestidores o en el baño. Luchan, se hacen cosquillas, con la mejor intención del mundo de divertirse un poco, pero olvidan que esto puede causar un resbalón, un golpe, que puede resultar en un brazo o una pierna partida. Quienes dirigen el trabajo y tienen un sentido de seguridad no pueden aprovechar esta clase de diversiones porque puede traer muchas lesiones. Los trabajadores que tienen conciencia de seguridad tampoco pueden recibir complacidos esta clase de juegos. Las bromas pesadas y la seguridad no se mezclan. La seguridad es un negocio muy serio, salva vida y previene el sufrimiento, mientras que esa clase de bromas, esos juegos de manos, son anticuados e inseguros. El punto es este, en la planta todo es trabajo y nada de juego. Tiene que ser así si queremos que ella sea un lugar seguro. Así que dejemos los chistes, las bromas pesadas, los juegos de manos para quienes viven y ganan dinero, con ello entreteniendo a la gente, haciéndonos reír en los asientos de los teatros, o en el cómodo sofá de nuestra casa donde estamos seguros. No ejecute bromas de mal gusto, juegos de manos peligrosos. No le haga el juego a ningún bromista. Si no le presta ninguna atención porque no lo mira o no lo ve, debido a que ha estado allí tanto tiempo, también se están exponiendo a un accidente. No prestarle atención al aviso por cualquier motivo, operar la máquina sin guardas, significa exponerse a la oportunidad de un accidente grave. Si ustedes son gente que les gusta vivir peligrosamente, no lo hagan. Hay otros que pueden sufrir por culpa suya.
Hay una buena razón para la colocación de cada aviso. Eso lo saben ustedes tan bien como lo sé yo. Tiene que haberla, de otra manera la gerencia no tiraría la plata en avisos. Los avisos se han puesto donde están para evitarles un accidente, una lesión. Este es su verdadero sentido. Huascarán Asesores y Consultores Empresariales SAC, contamos con auditores Mintra debidamente registrados en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Asesoría y consultoría en homologación de proveedores e implementación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, contáctenos. Y recuerde, el secreto del éxito es la toma de una buena decisión. Los accidentes no son casuales. Cuando hay un accidente, ya sea la muerte de un hombre o que la señora rompe un plato, siempre alguien pregunta, ¿cómo sucedió? La respuesta será invariablemente la misma, no fue casual. Alguien o varias personas causaron el accidente. Los accidentes no son casuales. Siempre son causados, y la causa es casi siempre que alguna persona o personas fallaron en su tarea en alguna parte. Supongamos que usted se cae en las escaleras de su propia casa y se rompe una pierna. Esto no es una casualidad. No había ningún diablillo esperando allí para hacerle una mala jugada. Algo lo hizo caer y ese algo fue el resultado de la acción de alguna persona o la falla de alguna persona en actuar cuando debía haberlo hecho. Lo probable es que la caída se deba a su propia falta. Tal vez usted estaba apurado y bajó las escaleras más rápido de lo que debía. Tal vez se había tomado algunas cervezas. Tal vez trató de llevar un bulto voluminoso que le hizo perder el equilibrio. Tal vez su vista es defectuosa y no se preocupó por ponerse los anteojos. Pero tal vez alguien hizo algo para causar el accidente. Es posible que uno de los niños olvidara sus patines o la señora dejara un balde. Tal vez hubiera una carpeta enrollada o el pasamanos estuviera roto y nadie se hubiera preocupado por arreglarlo. Tal vez estuvo oscuro y usted no se molestó en instalar su alumbrado. O probablemente usted hubiera empezado a subir cuando alguien bajaba a toda velocidad y el choque le hubiera hecho perder el equilibrio. Puede ser también que la escalera se hubiera desplomado por estar mal construida. Y tantas otras cosas. Pero en realidad, si usted se cayó y se quebró una pierna, lo más probable es que esto sea una combinación de varias de estas cosas. Es posible que usted hubiera estado apurado, no viera el patín olvidado por el niño y al agarrarse a la baranda rota ésta se dio y le hubiera permitido caerse. Esto es igualmente cierto en los accidentes de trabajo. Todo accidente se causa por alguien y muchos de los accidentes son causados por combinación de fallas humanas. Voy a darles un ejemplo de lo que ocurre con un fuego, aunque pudiera aducir igualmente buenos ejemplos en la operación de máquinas, manejo de materiales, uso de escaleras o cualquier otra situación de trabajo. Yo enciendo este fósforo. Señor supervisor, encienda una cerilla y muéstrela encendida. Luego lo tiro al piso. Señor supervisor, tire la cerilla encendida en el piso limpio. ¿Ven lo que ocurre? Se apaga por sí misma. Pero supongamos que hago esto. Señor supervisor, rompa y revuelva algunos pedazos de papel, póngalos en una lata, encienda un fósforo y póngalo entre los papeles, asegurándose que los queme. El primer fósforo se apagó por sí solo porque fue tirado a un lugar limpio, el segundo empezó un fuego porque cayó en medio de material combustible. De manera que, si un fuego empieza, ¿qué lo ha causado? ¿La persona que descuidadamente tiró el fósforo encendido? ¿O fueron las personas que dejaron el material combustible tirado por ahí, en lugar de limpiarlo? La respuesta, por supuesto, es que ambas partes causaron el fuego. Fue una combinación de causas. De esta manera ocurren la mayoría de los accidentes. Sabemos que se pueden violar las reglas de seguridad muchas veces sin que se causen accidentes. Pero cuando se viola una situación en la cual concurren las otras partes de la combinación, todo está listo, esperando convertir ese acto suyo en un desastre. La cosa es simple. No todo acto peligroso produce un accidente, pero ningún accidente se produce a menos que se hayan cometido uno o varios actos peligrosos. Algunas veces nos engañamos pensando, bueno, todo está bien, de tal manera que debo dejar la precaución a un lado sin que se produzca un accidente. Este modo de pensar es justamente lo que produce todas las fatalidades de que oímos hablar sobre los llamados revólveres descargados.
Una persona cree que el revólver no tiene bala y piensa que puede violar las reglas de seguridad. Puede apuntar el revólver a un amigo y apretar el gatillo, porque, naturalmente, ningún revólver descargado ha matado a nadie. Pero en algún mal momento que se equivoca en cuanto a la carga, y es entonces cuando hay que recordar la vieja máxima de que nunca apuntes un revólver a cualquier cosa que no quieras matar. En su trabajo diario, usted sabe la forma correcta de desempeñar su oficio. Recuerden, pues, que, si ustedes lo hacen siempre así, nunca serán las personas que causen un accidente. No hay nada chistoso en la caída. No hace mucho estuve viendo una película cómica. Esa clase de películas donde la gente cae por las escaleras, las empujan al río, le meten zancadillas y todo el mundo ríe satisfecho. Esto puede ser chistoso en las películas, pero no le encuentro nada de chistoso cuando esto le ocurre a uno aquí en el trabajo. Caerse no es cosa de broma. Hay mucha gente que se mata en la casa, en la calle, en el trabajo a consecuencia de una caída. Esto es lo que nos concierne. He creído que sería una buena idea que hiciéramos una lista de las causas de la mayoría de caídas aquí en la planta y sacar nuestras propias conclusiones para evitarlas. Señor supervisor, haga que la gente hable de la clase de caídas que conocen y son más comunes en su departamento e indique qué se puede hacer para evitarlas. Use los siguientes puntos como una referencia para usted mismo. 1. Los paseos en carritos. Estos no se han hecho para transportar pasajeros. No se debe montar en ellos, a menos que vaya conduciéndolos. 2. Treparse en los arrumes. Estos no se han apilado para andar sobre ellos. 3. Dejar en el piso material de desecho y herramientas. Manténgase los pisos limpios. Es muy fácil tropezarse. 4 grados. Usar una escalera defectuosa o una escalera que no esté indicada para el trabajo o en forma equivocada. Hay que asegurarse que la escalera está en buenas condiciones y es lo suficientemente larga. Asegurarla bien para que no resbale y usar las 2 manos para subir o bajar. 5. Subirse sobre la maquinaria. Las máquinas se han hecho para subirse en ellas. Úsese una escalera adecuada. 6. Correr por las escaleras sin fijarse y sin agarrarse a la baranda. Suba y baje despacio, fíjese donde pisa y use la baranda. 7. Aceite derramado en el piso. Limpiarlo o informar. 8. Caídas en las pozas de los elevadores. Manténganse las puertas cerradas cuando el elevador no esté en el piso. 9. Usar andamios inseguros. Asegúrese que el andamio es sólido y construido con seguridad para trabajar en él. 10. Correr o saltar. Camine, no corra. 11. Usar cajas en lugar de escaleras. 12. Trabajar muy cerca de lugares donde se puedan caer, tales como orilla de un muelle, plataformas, andamios, etc. 13. Dobleces de los pantalones. Los dobleces de los pantalones pueden enredarlos o hacerlos tropezar, especialmente cuando se bajan escaleras. Esta lista apenas cubre algunos de los riesgos más importantes de caídas. Como le dije antes, uno se puede caer en cualquier parte. Incluso es lanzado de cabeza contra alguien cuando uno viene parado y el bus para súbitamente. ¿O no se han resbalado ustedes alguna vez en una cáscara en la calle? Si uno se rompe una pierna, no importa que el accidente ocurra aquí o en la casa. La pierna rota se queda. No sé por qué uno piensa que caerse no es peligroso. Sin embargo, las caídas causan muchas lesiones y muchas muertes y se calcula que ocupan un segundo lugar en los accidentes, después de los automotores. Huascarán Asesores y Consultores Empresariales SAC, contamos con auditores Mintra debidamente registrados en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Asesoría y consultoría en homologación de proveedores e implementación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, contáctenos. Y recuerde, el secreto del éxito es la toma de una buena decisión. Sentido común. ¿Quieren ustedes saber otra forma de decir prevención de accidentes? Es así de sencillo, simplemente, sentido común. Si usan las precauciones dictadas por el sentido común, sabrán en esencia lo que quieren decir los términos prevención de accidentes, prevención de pérdidas o cualquier cosa que ustedes quieran llamar a nuestros esfuerzos por conseguir un ambiente de trabajo sin accidentes. Una manera lógica de inspeccionar el problema de los accidentes desde el ángulo en que nos afecta a cada uno de nosotros es considerarlos de esta manera.
Si yo soy quien sufre un accidente, yo seré quien tenga que sufrir el dolor que va unido a una lesión seria en el momento en que ocurre. Quizás me tendrán que llevar a un hospital a operarse o a componer los huesos rotos. Si ustedes pensaran de esa forma con respecto al programa de prevención de accidentes, tendrían más estima que nunca antes las precauciones dictadas por el sentido común. Un momento de distracción o un acto inseguro puede ser la causa de que ustedes se lesionen y tengan que permanecer en cama durante días, semanas o incluso meses. La lesión podría durar mucho tiempo, incluso producir una incapacidad permanente. Ustedes podrían resultar desfigurados o lisiados de tal forma que nunca volverían a ser los mismos. Podrán resultar lisiados y nunca podrán volver a hacer su trabajo normal. Ya fuera que resultaron lisiados, desfigurados o con dolores permanentes, serían un vivo ejemplo de lo que sucede a un trabajador que no usa sentido común, ni toma las precauciones que se enseñan en la prevención de accidentes. Naturalmente, puede que ustedes vean un accidente que no lo haya causado su fallo en seguir las precauciones dictadas por el sentido común. Pero no hay mucho consuelo en saber que un trabajador, compañero, no usó el sentido común en su trabajo. Los accidentes pueden costar, monetariamente hablando, mucho. ¿Sufrirán sus familias la consecuencia de ingresos más bajos debido a una lesión? Preguntas así les podrán ayudar a tomar las precauciones dictadas por el sentido común. Pasar debajo de pesos suspendidos. Picar o esmerilar sin anteojos de seguridad. Limpiar partes de máquinas con disolventes inflamables, especialmente en lugares cerrados. Bloquear resguardos. Usar una herramienta de mano portátil y eléctrica sin conectar a tierra. Comprobar si hay una pérdida de gas con una cerilla encendida o una lámpara. Tomar un atajo pasando por encima de un transportador en movimiento. Aceitar o ajustar partes de máquinas en movimiento sin resguardar. Limpiar el aceite de rodillos en marcha. Levantar pesos demasiado pesados. Sobrecargar un andamio o una pila de materiales. Y pasar por alto los dispositivos de seguridad. Acabo de nombrar 12 cosas que confío que ninguno de ustedes las hará, ya que es obvio que son muy peligrosas. Pero hay muchas docenas más que ustedes podrían nombrar. ¿Cuántas violaciones al sentido común han visto ustedes aquí mismo, en su trabajo? Desdichadamente, la mayor parte de las cosas que acabo de mencionar han sido la causa de lesiones accidentales. Un poco de preocupación por la prevención de accidentes y el uso del sentido común pudieron haber prevenido todas esas lesiones. Supongo que todos nosotros somos culpables de haber violado en alguna ocasión estas precauciones. Los récords de accidentes prueban que estas violaciones ocurren en realidad. Para terminar, creo que todos nos vamos a beneficiar mucho de esta exposición. Confío en que de ahora en adelante ustedes tendrán una perspectiva diferente para enfocar las prácticas de prevención de accidentes. Todo lo que cada uno de ustedes tiene que hacer es usar el sentido común para su conservación personal. Huascarán Asesores y Consultores Empresariales SAC. Contamos con auditores Mintra, debidamente registrados en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Asesoría y consultoría en homologación de proveedores e implementación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Contáctenos. Y recuerde, el secreto del éxito es la toma de una buena decisión. Los accidentes como resultado del comportamiento inadecuado. Con mucha frecuencia hemos oído hablar a nuestros superiores, incluso a nuestros compañeros de trabajo, acerca de los accidentes como resultado de las actitudes inseguras, del desinterés y del pobre nivel de desempeño de nosotros mismos. Es decir, los accidentes como resultado de nuestro comportamiento. Es evidente que nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y de realizar nuestros conocimientos y tareas, ya sea aquí en la planta o en nuestros hogares, influye grandemente en la posibilidad de sufrir accidentes. Antes de continuar quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es el factor que provoca la mayoría de los accidentes? El supervisor debe esperar a recibir las respuestas de los trabajadores. Incluso puede enumerar los distintos factores que se expongan para de esta forma brindar participación. De cualquier forma se llegará a la siguiente conclusión. Como hemos visto, el factor número 1 causante de accidentes es el factor humano. La mayoría de los accidentes no son provocados por fallos mecánicos, ni por los equipos, ni por las herramientas, sino por el descuido y uso inadecuado de tales herramientas y equipos. Quiero decir que nuestro comportamiento influye grandemente en la posibilidad de provocar accidentes que den por resultado lesiones graves e incluso la muerte.
Frecuentemente, estamos conscientes de los peligros que nos rodean, sin embargo, no actuamos consecuentemente, no tomamos las medidas necesarias para evitar que esos peligros se conviertan en una triste realidad. Por ejemplo, muchas veces olvidamos usar nuestro equipo de protección personal sabiendo que lo necesitamos y sabiendo que estamos expuestos a sufrir lesiones serias o a dañar nuestra salud a causa del ambiente que nos rodea. Otras veces sucede que no obedecemos las normas de prevención establecidas solo por el hecho de que pensamos que no son importantes y que si llegara el momento de una emergencia sabríamos defendernos. Esta es precisamente una actitud que, más tarde o más temprano, provocará un accidente. Quiero enumerar una serie de actitudes humanas que aumentarán o disminuirán las posibilidades de sufrir un accidente. Un grupo es positivo y el otro es negativo. Las personas que muestran las actitudes positivas son las personas que muy probablemente nunca sufrirán accidentes, mientras que las personas con las actitudes negativas están involucradas en accidente con bastante frecuencia y lo que es peor, son las causantes de accidentes que no solo dañan a su persona, sino al bienestar de los que se encuentran a su alrededor. Entre las actitudes que han sido determinadas como negativas y, por lo tanto, causantes de accidentes podemos citar las siguientes: demasiada confianza en lo que se hace, evadir la responsabilidad con excusas, intolerancia, impaciencia, incapacidad de recibir críticas, descuido, frivolidad, alcoholismo, inmadurez y bromas e indisciplina, entre otras. Estas son actitudes negativas que debemos dejar a un lado o tratar de evitar. Eliminando de nuestro comportamiento este tipo de actitudes, contribuiremos a nuestro propio bienestar en todo momento y en cualquier lugar. Entre las actitudes positivas que contribuyen a prevenir accidentes se encuentran las siguientes: madurez personal, disciplina, actitud realista y social, actitud de tolerancia y amabilidad para con los demás, responsabilidad, moderación, control de los impulsos y discreción. En pocas palabras, podríamos decir que las personas que se preocupan por la prevención de accidentes son personas que se dan cuenta de sus limitaciones y de su debilidad y que miran a su alrededor en forma realista, con interés de ayudar. Hoy cuando lleguemos a casa tomemos unos minutos y hagamos un análisis de nuestro comportamiento. Veamos si podemos determinar cuáles son las actitudes que debemos dejar a un lado y cuáles debemos adquirir o practicar con más frecuencia para prevenir accidentes. Siempre podemos eliminar actitudes negativas y adoptar otras nuevas y positivas que serán provechosas tanto para nuestro bienestar como para el de nuestros compañeros de trabajo. Recuerden siempre que en la mayoría de los casos nuestro comportamiento inadecuado es el causante de los accidentes. Hagamos un esfuerzo por mejorar nuestro comportamiento a favor de la prevención de accidentes y de nuestro propio bienestar, tanto en el trabajo como en el hogar. Huascarán Asesores y Consultores Empresariales SAC, contamos con auditores Mintra debidamente registrados en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Asesoría y consultoría en homologación de proveedores e implementación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, contáctenos. Y recuerde, el secreto del éxito es la toma de una buena decisión.